de nuevo, seguidores. Bueno, aquí os voy a dejar un vídeo donde podéis ver una avispa asiática desafiándonos delante de la piquera. Bueno, esto es una colmena completamente abandonada que a su suerte y que realmente entró en decadencia y en colapso. Con lo cual, como no tenía ningún tipo de protección, como es el módulo protector antivelutinas, pues entraron como quisieron y finalmente se llevaron toda la comida, que eran las abejas. Dejaron esta colmena completamente vacía. Bueno, aquí observamos realmente de dónde venían estas avispas. Eran bastante grandes y venían de un nido terciario, un nido de reinas, que pudimos localizar a unos 80-90 metros de distancia, lo pudimos localizar. Con lo cual pudimos atajar el problema para otros. Aquí ya era demasiado tarde, habíamos perdido esa colmena. Ahora os enseñaré el nido que encontramos. Bueno, aquí podéis ver un carbonero común. El tamaño sería similar a un gorrión, ¿de acuerdo? Y se cría en una gran variedad de zonas arboladas, jardines, maleza, árboles frutales, cultivos y zonas abiertas en las que haya un mínimo de arbolera, ¿vale? Es un bonito pájaro de cabeza negra, muy contrastada, con mejillas blancas y partes inferiores de tono amarillo intenso. En el caso del macho, con una característica franja central negra, ¿vale? Y bueno, aquí podéis observar cómo el carbonero común ha hecho aparición y se está comiendo todas las larvas abandonadas a su suerte, ¿no? Bueno, vemos que esto es lo que suele pasar en la naturaleza. Al final aparecen depredadores. Bueno, aquí en Montornès del Vallès es una intervención que me pidieron y que la realizamos muy rápidamente. Ellos se pusieron en contacto conmigo, puesto que disponían de un nido, yo diría que era un nido degenerativo, aunque, como todos sabéis, hay una guerra de egos, de mucha gente, de que, bueno, los hay que defienden que solo hay dos nidos, el primario y el secundario, y a partir de ahí, pues, diferentes tamaños, ¿no? Serpa, el grupo Serpa está muchos años investigando en el punto de guerra, ¿no? Directamente en el ambiente, con los nidos y viendo específicamente esa influencia de nidos y que no puede ser que no haya, se ha estudiado y que no haya pues 4 nidos, en total 4 nidos. Está el primario, está el secundario, está el terciario y el degenerativo. Este es un degenerativo. Es de tamaño de una pelota de balonmano y fútbol, está en medio, ¿vale? Aparece a finales de octubre, principios de noviembre y, bueno, tiene muy buena, digamos, población, está muy activo y estaba en medio de un parque. Está en medio de un parque y provocaba, pues, evidentemente pánico porque empezaron a caer las hojas y se descubrió de que tenían este nido. La intervención que solicitaron, gracias a las redes sociales y a mi página de información, pues ellos llegaron a mí y, bueno, activamos el proceso rápidamente, se marcó un día, se pidió permisos y, bueno, se delimitó la zona, se obligó a la gente a no poder pasar por ahí, que no hubiese pipas, que no pudieran mirar y que tuvieran peligro, ¿no? Y luego, pues evidentemente se remojó toda la zona antes de hacer la intervención. La intervención era con lanza de fuego y es una intervención que es muy limpia, no deja residuos, no deja ningún tipo de contaminante y si se hace con todo el protocolo a seguir, pues evidentemente es seguro. Aquí vais a poder observar de aquí unos segundos, la lanza, el brillo de la lanza que empieza a subir hacia arriba. Aquí lo que hice fue valorar
valorar realmente cómo sería la intervención. Lo primero que miramos fue por dónde salían las avispas para poder poner el punto de lanza directamente en la entrada. Con lo cual, lo que íbamos a hacer era no dejar escapar o no dejar salir ni una avispa en cuanto el fuego impidiera la posibilidad de escape. Se valoró de que la intervención tenía que ser una intervención muy rápida, con lo cual se valoró el utilizar no únicamente una lanza, que es la que estáis viendo ya, habéis visto el amago y ahora la veréis aparecer por la izquierda, me parece que sale por la derecha, la ley de Murphy. Sale por la derecha y a partir de la izquierda de la pantalla podéis ver cómo se acerca a la zona de acción de salida por donde ellas estaban saliendo, y a partir de ahí pues evidentemente lo vamos a invocar a lo que sería la entrada. No vamos a dejar salir ninguna avispa más. Aquí ya tenemos, digamos, la influencia de la llama que no permite que haya fuga por parte de la avispa, ¿vale? Ahí tenemos las avispas ya controladas, ya toda avispa que sale acaba moribunda, acaba quemada, ahí la tenemos, ¿de acuerdo? Y entonces ahí lo que sí que valoramos, porque era un parque público, estaba en el centro de Montornès del Vallès, y lo que sí que valoramos mucho fue de que había mucha influencia de gente, con lo cual tuvimos que hacer un perímetro de seguridad, dando información a la gente de que no podían pasar, pero también a la vez habían casas, edificios. Estábamos hablando del centro de Montornès del Vallès, por lo tanto la operación tenía que ser una operación muy rápida, muy quirúrgica, y entonces decidí que realmente teníamos a la izquierda, veis que viene una segunda lanza de fuego apagada, pero que se enciende en un momento, en cuanto toca la llama se va a encender, y esa segunda lanza lo que hizo fue activar desde abajo del nido, porque ya teníamos activado lo que era la salida, pero lo que hicimos fue cocer completamente el nido. Pusimos, digamos, lo que era el fuego también en la base del nido, en la parte de abajo, con lo cual lo que hicimos fue activar completamente ese nido, que cogiera una temperatura muy bestia, que cociera completamente a todo individuo que había dentro, y que evidentemente toda la que venía, porque ya estábamos en las últimas, o sea, me parece que quedaban 4 minutos o 5 minutos para que se hiciera, digamos, de noche, estamos hablando de unos 5 minutos, en 5 minutos ya se nos iba a hacer de noche, con lo cual podemos comentar con toda seguridad que toda aquella avispa que volvía y veía el fuego iba directa al fuego. De hecho, iban cayendo con las alas quemadas toda la que llegaba, ¿no? La imposibilidad de salida era brutal, o sea, realmente estaba rodeado completamente de todo el fuego, la llama la activaba de tal manera que el nido quedó en muy poco tiempo completamente rodeado de esa llama y activado, con lo cual pudimos quemar completamente a todas las avispas que ahí estaban. Todo un éxito, fue una intervención muy rápida, muy llamativa, evidentemente, aquí lo estáis viendo, y muy exitosa. Bueno, pues nada, ante todo lo que quiero ofreceros es la posibilidad de que conozcáis diferentes opciones, ¿no? No hay que quedarse nunca con una opción. Yo sé que hay mucha gente que no sabe nada, y hay gente que sabe lo que escucha, y hay gente que son muy cerrados. A ver, en el mundo de la avispa asiática, gracias a Dios, somos muchos los que estamos operando, los que estamos estudiando el tema, los que estamos valorando las cosas. Serpa es un grupo que ha decidido siempre trabajar contaminando lo menos posible. La expresión de
completamente, significa intentar siempre salirnos con la nuestra y dar un servicio completamente natural, como es el fuego. Sherpa lleva un camino recorrido de muchos años, parte de Viveiro, de Galicia, y ha estado estudiando en el terreno, directamente, no en laboratorio, sino en terreno, en el laboratorio natural del medio en donde ellas se mueven, y realmente ha documentado todos los nidos que ha ido descubriendo, ¿vale? Porque paralelamente a un nido primario hay un nido secundario, paralelamente hay un terciario, paralelamente hay un degenerativo, paralelamente también puede haber uno de reagrupación, que sería cuando nosotros estamos haciendo una intervención y por lo que sea quedan suficientes avispas para poder reactivar otra vez un nido, aunque no tengan una reina, con lo cual pueden activar un nido que con el paso del tiempo se perderá. Pero bueno, es otro nido más que se puede apuntar a los nidos que las avispas asiáticas realizan. ¿Vale? Y bueno, dicho esto, un saludo a todos y nada, compartir y si no estáis inscritos, inscribiros. Misión cumplida.